Muy buenos días. Vamos a hacer la segunda conferencia relacionada con la integración, esta vez con el proceso diagnóstico, con el razonamiento clínico, la medicina basada en la evidencia, nuestros protocolos de soporte clínico y la seguridad, satisfacción del paciente, así como de la confianza y confiabilidad del equipo de salud. Esto lo vamos a hacer en el marco de un esquema que hizo el Instituto de Medicina de Estados Unidos, la Academia de Ciencias, Arte e Ingeniería de Estados Unidos, debido a que en el proceso diagnóstico es donde se comete el 60 al 70% de los errores en la medicina. Este esquema que está aquí abajo es del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, lo cual hemos traducido para presentarlo junto a través y gracias a la Sociedad de Mejoramiento. El proceso de implementación del diagnóstico comienza con las experiencias del paciente en el sistema de salud, el ingreso al sistema sanitario, en este caso de nosotros, la Caja del Seguro Social. Una vez que ingrese entonces con el equipo de salud, viene la recolección de la información que nos puede ofrecer el paciente, la integración de esa información. En este proceso de la integración de la información, donde más se cometen errores, pues es un proceso más complejo, un poco difícil, no es tan fácil. Y esto lo hacemos a través de una historia clínica, del examen físico, de las pruebas diagnósticas, haciendo uso racional de ellas, y la referencia o la consulta a otros colegas o a otras personas, del sistema de salud, que nos ayuden en este proceso para construir un diagnóstico de trabajo, para comunicar el diagnóstico al paciente y a los familiares en una forma adecuada, precisa y certera, para ofrecer un tratamiento compartido con el paciente y los familiares y luego esperar resultados del paciente. Es un proceso integral. La experiencia en el sistema de salud. Bueno, cuando el paciente, ¿qué ha vivido el paciente en el sistema de salud? Experimenta problemas con el sistema sanitario. A menudo, si tiene un síntoma nuevo, puede intentar diagnosticar el problema por nuestra cuenta, y si estamos satisfechos con la respuesta, esto puede ser el final del proceso diagnóstico. Eso es cuando el paciente entra al sistema, la experiencia que tiene el paciente. En esta experiencia del paciente vamos a ir a lo nuestro, es la vivencia que ha tenido. Muchas veces la vivencia no es buena y entonces el paciente o los familiares se pueden predisponer con la institución. Por ello es que tenemos que trabajar en este tema para que los pacientes y la población tengan mejor experiencia con nuestro sistema y que también tengamos nosotros un mejor ambiente laboral también. En el proceso integral, el paciente ingresa al sistema. Entonces, ingresa al sistema quiere decir que el paciente llega a una instalación de salud, ya sea una CAPS, una ULAPS, una policlínica, o entra a algún servicio de emergencia y posteriormente entra al hospital. Allí entonces es donde estamos encajando con este proceso, con la relación con el equipo de salud. Esencialmente aquí el médico que va a hacer la historia clínica, el examen físico, pruebas de diagnóstico y las consultas necesarias. Es un plan integral, es un plan integral. En este proceso de la integración de la información a través de la historia, el examen físico, las pruebas diagnósticas y las consultas de otros especialistas, tenemos que ver si hay suficiente información, si ha sido recolectada. Muchas veces la información que nos ofrece el paciente, y esto a menudo, no es suficiente o no es satisfactoria. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, sobre esas hipótesis diagnósticas basadas en esta información que recolectamos. Es importante entonces no solamente que nosotros hagamos una buena historia y un examen físico, sino que el paciente o los familiares también nos aporten lo adecuado para poder construir este proceso en una forma adecuada. En esta recolección de la información, como veremos en la integración de la información, es donde se cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay deficiencia en esta recolección de la información.
o que el médico no tenga el suficiente tiempo, esté muy ocupado, tenga las circunstancias o el ambiente o las facilidades donde se encuentran, no son para recolectar una historia clínica completa con tranquilidad como en los servicios de urgencia, que hay suficientemente cantidad de pacientes como para uno no estar tranquilo con hacer una historia clínica pausada, y hay que trabajar sobre el movimiento de los servicios de urgencia. Entonces la historia clínica, adquirir la historia clínica es fundamental. La entrevista con el paciente para crear confianza y confiabilidad. Entonces aquí hay una relación médico-paciente que es fundamental y que hay que trabajar, que también depende entonces no solo de la competencia del médico en hacer una buena historia clínica, una buena intervención, una buena comunicación con el paciente, sino también del ambiente laboral donde uno se encuentra y las circunstancias en las que estamos haciendo este proceso de la historia clínica. Es fundamental aquí la comunicación diáfana y efectiva con el paciente. Entonces, tratar bien al paciente con calidez. Entonces, eso nos permite obtener mucho mejor información del paciente. Entonces, esta es clave aquí, la comunicación y la relación con el paciente. El arte de la comunicación aquí es más importante que en este momento del conocimiento porque estamos recolectando la información. Y ese proceso es fundamental. Es una de las primeras competencias del médico, la comunicación. El examen físico, bueno, aprendimos en propedéutica, semiología, hacer un examen físico que tenemos que hacerlo lo más completo posible. Dependiendo de las circunstancias, en los servicios de urgencia, entonces no podemos hacer un examen físico, una historia clínica exhaustiva y profunda. Entonces tenemos que dirigirla al problema para tomar decisiones rápidamente. Entonces es muy diferente hacerla en una sala, y esa historia clínica y el examen físico deben tener suficiente tiempo, como 1 hora, para poder elaborar un proceso, una base fundamental para el diagnóstico en una forma adecuada. Luego vienen las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico, en estas pruebas de diagnóstico es donde se cometen muchos errores, porque se escogen pruebas o se piden pruebas innecesarias, no se hace uso racional de los recursos y esas pruebas innecesarias nos llevan a cometer errores. Obviamente también depende de la calidad de nuestros laboratorios que nos den una respuesta, un resultado satisfactorio. En la interpretación de la información y esencialmente también entonces en las pruebas de laboratorio es donde es fundamental que apliquemos las características operacionales de las pruebas, que son la sensibilidad y la especificidad, el coeficiente de probabilidad, likelihood ratio. Esto es fundamental. Entonces hay que hacer un adiestramiento en esto y en la Escuela de Medicina lo estamos enseñando. Este proceso de razonamiento diagnóstico a través de las pruebas usando las características operacionales para después establecer las probabilidades y las hipótesis diagnósticas. Luego viene, después de tener las pruebas o los exámenes, si el paciente está en urgencia o en una consulta, tenemos que ver si referimos, si consultamos a este paciente, consultamos con otro colega o lo referimos a otro colega según las circunstancias. O uno toma la decisión aquí internamente, ¿no? Internamente. Entonces, antes de construir el proceso diagnóstico, el proceso de trabajo, ¿no? El proceso diagnóstico, perdón, el proceso de trabajo, el diagnóstico de trabajo. Esta integración de la información entonces nos lleva, ya integrada la información a través de la historia, el examen físico, las pruebas diagnósticas y las consultas respectivas que pudimos hacer. Entonces vamos a ver el proceso de integración, de comunicar este proceso del diagnóstico de trabajo. En el diagnóstico del trabajo, obviamente antes del diagnóstico de trabajo es fundamental aplicar en estas pruebas el análisis bayesiano. El análisis bayesiano y el razonamiento clínico, el razonamiento diagnóstico. Aquí es fundamental entonces establecer el síndrome de lo que hemos recogido de esta información para hacer un diagnóstico diferencial, porque son hipótesis. El paciente no viene con el diagnóstico, entonces viene con... Todas son hipótesis diagnósticas. Recordar que la medicina es ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades, como lo planteó Sir William Osler hace más de 100 años. Una vez hecho el diagnóstico diferencial, entonces tenemos que estimar las probabilidades pretest de nuestros diagnósticos,
de nuestras hipótesis diagnósticas. La escogencia de los estudios, o sea, ahora viene la escogencia de los estudios, para calcular a través de la escala de Fagan, en este análisis bayesiano, la probabilidad post-test. Una vez estimada la probabilidad post-test, con estudios adecuados, entonces excluimos el diagnóstico de exclusión, que son diagnósticos graves que puede tener este paciente. Antes de establecer nuestro diagnóstico de trabajo, tenemos que excluir las posibilidades de algún posible diagnóstico que pueda comprometer la vida del paciente. Aquí la exclusión de esos diagnósticos es fundamental, como también es fundamental hacer el diagnóstico de trabajo. Una vez hecho el diagnóstico de trabajo, entonces con eso es que tenemos que tomar decisiones, comunicarle al paciente para tomar unas decisiones compartidas con el paciente. Entonces, en este diagnóstico de trabajo ya establecido, vamos a establecer entonces una comunicación efectiva con el paciente. Aquí las decisiones que vamos a tomar deben ser compartidas con el paciente. Debemos siempre consultar al paciente y dependiendo de las circunstancias en que se encuentra nuestro paciente, tenemos que tomar las decisiones también o comunicarles siempre a los familiares. Entonces, este proceso de comunicación, así como el proceso de entablar una empatía, aquí una relación médico-paciente, acá es una comunicación del diagnóstico a los pacientes, a los familiares y al equipo de salud, obviamente. Entonces, esta comunicación del diagnóstico es fundamental. Con esto vamos a trabajar sobre las consultas o sobre el tratamiento que vamos a ver posteriormente. Aquí hacemos énfasis en comunicar el diagnóstico para la toma de decisiones compartidas. Y aquí sí voy a leerles un elemento necesario en el proceso de diagnóstico, es comunicar al paciente una explicación de su problema de salud. A veces esto será un solo diagnóstico, a veces tenemos las hipótesis. Entonces es importante la comunicación con el paciente, es importante explicarle al paciente, es importante que ellos estén al tanto. Dependiendo de esta comunicación con el paciente y de las consultas que hagamos, no solamente con los familiares, con el paciente, con los familiares, con otros colegas u otros estamentos de la institución, entonces es importante porque aquí es donde se cometen muchos errores y donde el proceso de quejas o demandas puede florecer. Entonces, este es un anillo de seguridad para evitar posibles demandas o complicaciones posteriores legales, porque la comunicación es siempre donde falla y donde hay los problemas, ¿no? En este proceso tenemos, para aplicar la medicina basada en la evidencia, en la cabecera del paciente o en el consultorio, en este proceso cuando ya tenemos el diagnóstico de trabajo, tenemos un protocolo de soporte clínico. Entonces este es fundamental, este protocolo, porque estamos poniendo aquí la medicina basada en la evidencia, porque esto se extrae de las guías clínicas, de las mejores fuentes, con un nivel de evidencia adecuado, científico, demostrado, entonces para la seguridad del paciente. Este protocolo nos permite confianza porque estamos poniendo la medicina basada en la evidencia. Aunque sepamos el conocimiento, tenemos un instrumento y nuestros protocolos son de 1 a 2 páginas, cuando más 3, la mayoría son 1 a 2 páginas. Entonces uno las tiene con acceso en la computadora o en el celular y uno verifica la información que vamos a trabajar. Entonces eso nos debe dar confianza al médico y al especialista o al médico que está comenzando, porque está tomando decisiones basadas en la evidencia científica. Y aquí en este momento no podemos tener una guía clínica que son 14, 20 páginas, entonces tenemos un extracto de esa fuente de la información a través de esta sinopsis que se llama protocolos de soporte clínico. Esto nos da confiabilidad del equipo de salud porque los pacientes y los familiares están viendo que nos estamos basando en protocolos, en medicina basada en evidencia, en medicina que está comprobada internacionalmente. Entonces le da confianza, tiene confiabilidad, le da confiabilidad al equipo de salud con el resto. Obviamente porque estamos aplicando la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente a través de nuestros
protocolos de soporte clínico. Posteriormente al protocolo ya establecido, entonces establecemos el tratamiento. Es un tratamiento que también debemos consensuar, tenemos que compartir, tomar decisiones compartidas con el paciente. Le vamos a dar este tratamiento y el paciente debe tener un consentimiento informado suficientemente claro, diáfano, para que posteriormente no tengamos problemas desde el punto de vista legal. Y esto obviamente para tener resultados satisfactorios, para tener resultados que satisfagan al paciente, que solucionen los problemas, la solución del problema, que satisfagan al paciente y a los familiares, y que también el equipo de salud se sienta tranquilo y confiado y contento que ha dado un buen resultado y puede el paciente ingresar con toda la seguridad. Finalmente, tenemos que recordar que los protocolos de soporte clínico no son un sustituto del juicio clínico. El juicio clínico es fundamental. Aquí también estamos integrando entonces el juicio clínico. El juicio clínico que depende del proceso dual, de la parte de la intuición, pero también del razonamiento, no solo del conocimiento. Entonces el juicio es fundamental para poder aplicar estos protocolos. Entonces no sustituye el protocolo no sustituye al juicio clínico ni a las preferencias y valores del paciente. Por eso que tienen que ser decisiones compartidas. Y las preferencias y los valores del paciente hay que respetarlos. Entonces, tenemos que respetar a los pacientes y tomar las decisiones, obviamente, con un paciente bien ilustrado sobre los problemas de salud que está teniendo en este momento. Estos protocolos contribuyen a la seguridad del paciente, pero también, como ya lo dijimos, a la confianza y a la confiabilidad del equipo de salud. Entonces hemos hecho una integración entre el proceso diagnóstico que nos muestra aquí el Instituto de Medicina de Estados Unidos con el razonamiento clínico que aplicamos aquí y que estamos enseñando en la Facultad de Medicina, con nuestros protocolos clínicos que estamos haciendo en la Caja del Seguro Social, extraído de la mejor evidencia científica. Y lo estamos haciendo con todas las especialidades, con todos los hospitales. Estamos ya incluimos ya las policlínicas, de tal manera que todos los médicos de todos los hospitales y de todas las policlínicas de la Caja de Seguro Social tienen acceso a la página web o tienen acceso a través del celular de los protocolos. Esto con el fin de lograr mejores resultados para nuestros pacientes y mejor prestigio para nuestra institución. Muchas gracias.